La Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar, nuevas miradas, nuevas perspectivas sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset, y también Gibraltar y Marruecos entre la cooperación y la soberanía, las fronteras del Estrecho, son los 3 nuevos seminarios que se han iniciado esta mañana aquí en el Palacio de los Gobernadores y que vienen a completar todo el elenco de seminarios que han constituido este curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque esta mañana. Las autoridades municipales y los coordinadores de estos seminarios daban la bienvenida a todos los alumnos que van a asistir a los seminarios. Ante todo, presentarme, yo me llamo Karina Peinado y vengo en representación de la Universidad de Cádiz, soy la vicerrectora de Proyección Social, Cultural e Internacional. Darles la bienvenida a la ciudad de San Roque, a la Universidad de Cádiz, la Universidad del Bicentenario, y desearles que tengan una muy bonita y muy agradable estancia. Primero, darle las gracias a los patrocinadores, en especial al Centro UNESCO del Campo de Gibraltar y a la Fundación Ortega y Gasset Marañón, y por supuesto al Ayuntamiento de San Roque. Gracias muy especiales por el esfuerzo que han realizado a nivel personal para estar aquí, Jesús Sánchez, director general de la Fundación Ortega y Gasset Marañón, y decirles que hoy empezamos 3 seminarios, ya son los últimos, la cuarta tanda de seminarios de los cursos de verano de San Roque, pero que estamos muy orgullosos del alto nivel académico que tienen estos seminarios. El primer seminario se llama Gibraltar y Marruecos, las fronteras del Estrecho entre la cooperación y la soberanía, y sus coordinadores son Alejandro del Valle Galvez, catedrático de Derecho Internacional y titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea. Su otra coordinadora es Inmaculada González García, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. Y para aquellos que estén apuntados a ese seminario, le quieran poner cara a sus coordinadores, pues son las personas que se encuentran a la derecha o a su izquierda y detrás mío. El siguiente seminario, la Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar, cuenta también con 2 coordinadores. En primer lugar, Alberto Ramos Santana, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, que creo que está también detrás de la punta. Y Antonio Pérez Girón, que como ustedes saben, porque lo conocen y es de la tierra, es comentarista de Radio Algeciras y colaborador de otros medios escritos. Es director de la revista de estudios históricos LACE y se encuentra ahí a mi derecha. Por último, el seminario Nuevas miradas, nuevas perspectivas sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset, a propósito de la nueva edición de sus obras completas, cuyo coordinador es Ignacio Blanco Alfonso, profesor doctor agregado de periodismo de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, que se encuentra a mi izquierda. Pues nada, muchísimas gracias a todos, un agradecimiento institucional y personal. Muchas gracias, que el trabajo sea fructífero, vuestra estancia sea muy agradable y permítanme, porque es el último seminario, quisiera darle las gracias de corazón y personal al equipo técnico del vicerrectorado. Sin él esto no sería posible, a su buena voluntad, a la colaboración tan estrecha que tienen con el personal de la Delegación de Cultura de San Roque, a esa buena relación, también gracias a ellos que hacen posible esto y a todas las personas que gracias, pese a las dificultades económicas y los tiempos que atravesamos, que esto sea posible. Pues les dejo unas palabras del señor alcalde de San Roque. Bien, buenos días. Gracias por
por venir a San Roque, bienvenidos a la ciudad de San Roque, a todos los alumnos y a todos los profesores que vienen a estos 3 nuevos seminarios. Hemos ofertado en esta 32ª edición un total de 14 seminarios, creo que todos de una alta calidad, y prueba de ello dan los números que me decía la delegada de Cultura, que estamos rozando los 400 alumnos y que por tanto se han superado pues, de una forma amplia las expectativas que teníamos al principio cuando estábamos en los albores de la organización de esta 32ª edición. En aquel tiempo nos poníamos el reto de superar los 300 alumnos, sí, estamos ya rozando los 400 y por tanto nos da pie que hemos acertado tanto la UCA como el equipo de la Delegación Municipal de Cultura con la selección de los seminarios. Quiero invitarles también a una jornada especial para los sanroqueños, para las sanroqueñas, como será esta misma noche a partir de las 9, cuando inauguraremos o reabriremos o reaperturemos las puertas de este mismo Palacio de los Gobernadores, donde vamos a abrir y ampliar las salas museográficas destinadas al imaginero sanroqueño, a Luis Ortega Bru. Luego les invito también porque va a ser un momento importante en la vida de los sanroqueños para que nos podáis acompañar. Y como bien decía Marina, es el momento también de los agradecimientos. Yo quería agradecer y sumarme pues, al esfuerzo que han realizado ese equipo técnico de la UCA, al esfuerzo que han realizado los empleados públicos del Ayuntamiento de San Roque, principalmente de la Delegación de Cultura, pero también muchos otros, de obras y servicios, de multimedia y de otros muchos departamentos que han contribuido a que el desarrollo de esta edición pues, sea positivo. Y quería luego agradecer ese esfuerzo que realizáis en tiempos de verano por contribuir a una mejor formación a todos esos alumnos y alumnas que os veo pues, en estas horas tempranas dedicando varios días de vuestras vacaciones a continuar en vuestra formación. Os espero y os esperaré el próximo año, en la que será la edición 33, la 33ª edición de los cursos de verano, donde estoy convencido que desde ya se pondrá a trabajar ese equipo técnico de la UCA, esa Delegación Municipal de Cultura, con mi delegada Loli Marcina al frente, y nada más, que paséis una jornada fructífera durante estos 3 días en San Roque y les espero a todos los que quieran venir el próximo año. Muchas gracias. Nuevas miradas, nuevas perspectivas sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset es uno de los seminarios que se ha iniciado esta mañana y tenemos con nosotros al coordinador de este seminario, Ignacio Blanco. Hola, bienvenido. Muchas gracias. ¿Nos puedes explicar un poco los objetivos que tiene este seminario, que durante estas 3 jornadas, qué es lo que vais a intentar transmitir a los alumnos? Bueno, la idea principal del objetivo, el objetivo principal del curso, es acercar a la figura de José Ortega y Gasset. Es la primera inteligencia española, el filósofo español más importante de nuestra época contemporánea, acercarlo al público propio de unos cursos de verano, que no es un público necesariamente universitario, sino heterogéneo, y dar a conocer su biografía, su pensamiento político, su pensamiento filosófico y otros aspectos y perspectivas de su obra. Y a propósito de la nueva edición de su obra completa, es un poco donde se ha agarrado este curso para darle sentido también, ¿no? Bueno, las obras completas de José Ortega y Gasset se acaba de terminar de publicar el décimo y último tomo de la nueva edición de las obras completas que hemos publicado entre 2004 y 2010, un equipo de profesores que pertenecemos al Centro de Estudios Orteguianos, dentro de la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón. Probablemente las obras completas de José Ortega y Gasset sean el proyecto editorial más importante que se ha hecho en España en los últimos años y ha servido para poner en claro la obra del gran filósofo español contemporáneo. Entonces, como acabamos de terminar de publicarlo en 2010, todos los miembros del equipo, no todos porque alguno no ha podido venir, pero prácticamente todos los miembros del equipo, ¿no?, de edición de las obras completas van a participar en este seminario, ocupándose cada uno de exponer o acercar al público diferentes facetas de Ortega. ¿Nos puede acercar un poco a ese pensamiento de José Ortega y Gasset? 4 o 5 líneas básicas para que todos los que nos siguen en el programa se enteren un poco, nos enteremos un poco. Bueno, el nombre que recibe la filosofía de José Ortega y Gasset se conoce como el raciovitalismo.
el raciovitalismo, que es una doctrina filosófica compleja y larga de explicar. Sí. Podríamos resumirla en el conocido axioma de José Ortega y Gasset, que le sonará a muchos de los telespectadores, el conocido axioma de yo soy yo en mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, el hombre tiene que asumir su destino, asumir ese fondo insobornable que le lleva a saber lo que tiene que hacer con su vida. Y Ortega lo que hace es asumir este destino a la altura de la circunstancia española que le tocó vivir, que es la España de la primera mitad del siglo XX. Y lo que hizo fue poner toda su inteligencia y toda su capacidad personal e intelectual para sacar a España del atraso cultural en el que históricamente vivía. Usted ha sido el primer ponente de este seminario sobre José Ortega y Gasset, una ponencia que ha tenido por título Filosofía de periódico, introducción a una obra filosófica publicada en la prensa. ¿Qué idea ha transmitido durante esta ponencia? Bueno, Ortega y Gasset fue muy conocido porque casi toda su obra se publicó en las páginas de los periódicos. Es decir, por ejemplo, el libro tal vez más conocido de Ortega, La rebelión de las masas, no se publicó como un tratado en 1930. Lo que se publicó en 1930 fue una reunión de artículos de periódico que se venían publicando desde 1927. Por lo tanto, Ortega tiene mucha repercusión social, mucha influencia social, y gran parte de esta influencia social la recibe Ortega por su presencia constante en los medios de comunicación. Entonces, el hecho de que una obra filosófica sea dada a conocer al público a través de la prensa obligó a Ortega a adoptar un lenguaje, unas maneras, un estilo, una forma de contar las cosas accesibles para el gran público, porque uno no habla igual en la universidad o en el aula universitaria que en el periódico. Que escribiendo un artículo de periódico. Efectivamente. Entonces, esto es una de las características, podríamos decir, formales más importantes del pensamiento de Ortega. Ortega decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Entonces él tenía que hacerse entender porque estaba publicando a través del periódico, porque él quería utilizar el periódico como instrumento para penetrar en la sociedad de masas, ¿no? Muy bien. Ignacio Blanco, muchísimas gracias por atendernos y que estas 3 jornadas de seminario sobre José Ortega y Gasset vayan muy bien. Muy bien, muchas gracias a ustedes, gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar y vamos a seguir hablando de este seminario José Ortega y Gasset que se ha iniciado esta mañana aquí en el Palacio de los Gobernadores. El seminario Nueva Mirada, Nuevas Perspectivas sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset también ha contado esta mañana con una nueva conferencia a cargo de Javier Zamora. Hola, bienvenido. Muy buenos días. Javier Zamora ha impartido una conferencia que lleva por título Vida, Razón e Historia en el pensamiento de Ortega. ¿Qué ha intentado transmitir con esta ponencia? Bueno, la idea metafísica de Ortega sobre la vida, ¿no? Ortega dice que el pensar que se inicia en Grecia en el siglo VII a.C., tiene que ser superado. Esa razón lógico-matemática, y hay que dar paso a lo que él llama una razón vital e histórica, que es su filosofía, ¿no? Dice, la filosofía tiene que partir hacia una conquista de un nuevo mundo, ¿no? Esa filosofía se basa en la idea de que la vida humana es la realidad radical de cada uno, ¿no? Es el todo destino, lo que ¿no? aparece. Sí, él también utiliza la palabra destino, ¿no? No en el sentido de que le damos muchas veces al destino como algo predestinado que no se puede evitar, sino lo que uno tiene que hacer en el tiempo que le toca vivir para cumplir su vocación, ¿no? Porque uno es libre para hacer su propia vida. Dice, la vida es una fatalidad porque nos lo encontramos, ¿no? Nos encontramos viviendo de pronto, sin nadie ha pedido que nacer, y de pronto se encuentra viviendo. Pero en cambio no es una fatalidad que se nos dé hecha, como es el sentido de destino normal, ¿no? Sino que tiene que hacérsela cada uno. Cada uno tiene que hacerse su propia vida, en las circunstancias que le toca vivir. Usted es director del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación Ortega Marañón y también es biógrafo de José Ortega y Gasset. ¿Qué es lo que queda de ese pensamiento de principios del siglo XX en la sociedad actual? Bueno, yo creo que hay muchos aspectos concretos de la filosofía de Ortega y de la obra, que es una obra muy variada, ¿no? Con multitud de temas.
hay muchos aspectos todavía vigentes, ¿no?, de su pensamiento, ¿no? Por un lado, esa filosofía de la razón vital histórica, yo creo que tiene que ser un punto de apoyo para seguir pensando al hombre, para seguir pensando al hombre en la historia, ¿no?, para seguir pensando al hombre occidental, ¿no? Luego hay aspectos de la crítica a la rebelión de las masas, a la sociedad de masas. El análisis que Ortega hace de esa sociedad de masas de la Europa entre guerras creo que sigue teniendo una vigencia en la Europa actual, que tenemos que seguir repensando ese concepto de hombre-masa y la necesidad de superar esa tipología de hombre. Hay aspectos concretos sobre arte, ¿no? Hace una gran meditación sobre las vanguardias, ¿no?, que sigue teniendo también alguna vigencia, y aspectos políticos, que es a lo que yo me dedico, la historia del pensamiento político, son muy importantes, ¿no? La idea de que una sociedad tiene que basarse en la concordia y en la libertad, su meditación sobre la organización territorial de España en comunidades autónomas sigue siendo un aspecto crítico, evidentemente, muy criticado, sí. ahora muy en cuestión, pero muy vigente. Es la influencia del pensamiento orteguiano en la Constitución de 1978 es muy clara, ¿no?, en ese diseño de la España de las autonomías que él había previsto en una serie de artículos que luego se recogen en el libro y se llama La redención de las provincias, y en sus discursos como diputado en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, ¿no? Y luego otras cosas puntuales, ¿no?, pero sigue siendo un pensamiento que nos ayuda a pensar nuestro propio tiempo, ¿no? Y por otro lado, una literatura maravillosa, ¿no?, que uno disfruta leyéndola, Sí. ¿no? Esa crisis de las humanidades que muchas veces notamos y que muchas veces se dice que está pasando esta sociedad. Usted, que está metido en ese mundo de investigar y de tratar, ha sido el director de la nueva edición de todas las obras completas de José Ortega y Gasset. ¿Cree que se vive en ese momento en una crisis de las humanidades? Pues no estoy del todo convencido. ¿No? Se habla mucho de que las humanidades están en crisis, de que hay una falta de valores. Bueno, hay algo de realidad en eso, ¿no? Si nos vamos a una pura cuantificación estadística, pues nunca se ha editado tanto a los clásicos. La propia edición de las obras completas es una muestra de que hay interés sigue, ¿no?, en trabajando. conseguir un dinero, que han sido más de 2 millones de euros para poder hacer una edición de este tipo. Nunca se ha representado más a los clásicos de teatro, nunca ha habido tantos conciertos de música, nunca ha habido tantos cursos de verano, nunca ha habido tantas exposiciones de arte. Bueno, sí, cuantitativamente no podemos hablar de la crisis de humanidades, nunca ha habido tanta gente estudiando carreras humanísticas en la universidad, ¿no? Otra cuestión es en qué medida las llamadas ciencias humanas o ciencias del espíritu, como decían los alemanes en el siglo XIX, dan una respuesta al hombre de hoy. Y ahí sí podemos hablar de una crisis de las humanidades, ¿no? Y mientras que las ciencias físico-matemáticas han avanzado mucho, pues en el caso de las ciencias del espíritu, ciencias morales, en algunos aspectos seguimos con una cierta prehistoria, ¿no? Con planteamientos muy antiguos, ¿no?, Que se tienen que actualizar. evidentemente, ¿no? Y que hay que poner al hombre en el centro del mundo, ¿no?, y pensar desde el hombre. Eso es lo que sería una verdadera humanidad, que es lo que supone en su día el Renacimiento, ¿no? Poner al hombre en el centro del mundo, ¿no?, y no pensar otras cosas. Ahora, cuando nos planteamos la crisis, ¿no?, vamos a las estadísticas y no vamos al hombre. ¿No? ¿Solucionaría o ayudaría a mitigar esta crisis por la que estamos atravesando ese situar al hombre en el centro del mundo? Sin duda creo que el cambio de perspectiva ayudaría mucho a analizar los verdaderos problemas que tenemos, ¿no? Porque a veces el enfoque hace errar los principios de por qué estamos donde estamos, las causas y las consecuencias. Y si nos damos cuenta de que lo que estamos hablando es del hombre, aunque estemos hablando de economía, pues a lo mejor podríamos nos enfocamos mejor. Muy bien. Pues Javier Zamora, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, y bienvenido. Encantado, un placer estar aquí. Hola. Bueno, pues ahí quedan estas reflexiones y nosotros vamos a seguir informándoles y vamos a seguir también con más protagonistas, con más ponentes de los otros 2 nuevos seminarios que se han iniciado esta mañana.
Gibraltar y Marruecos, la frontera del estrecho entre la cooperación y la soberanía. Es otro de los seminarios que se ha iniciado esta mañana en el curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. La primera ponencia ha corrido a cargo de Alberto Morillas. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Sobre qué ha intentado transmitir en su conferencia a los alumnos que asisten a este seminario? Bueno, mi conferencia en el contexto de este curso iba exclusivamente dirigida a contar las relaciones que existen entre la Unión Europea, entre Andalucía y Marruecos, las relaciones de cooperación, la cooperación que se viene dando. ¿En qué se basa esa cooperación entre Marruecos y Andalucía? Tiene distintos ámbitos o distintas líneas de cooperación. Existe la cooperación internacional al desarrollo, por una parte, con un objetivo muy claro, que es la erradicación de la pobreza, y existe también la cooperación que viene dada desde la propia Comisión Europea, que llamamos cooperación territorial europea, y va dirigida sobre todo a favorecer las zonas fronterizas, transfronterizas, en nuestro caso Andalucía con el norte de Marruecos. ¿Se parecen estas dos sociedades, Alberto, la andaluza y la de Marruecos? Bueno, yo creo que sí, que tienen mucho parecido y también muchas diferencias, pero también hay muchas cuestiones en común, sí, incluso de, digamos, cuestiones de geografía se parecen. ¿Sí? Sí, las playas de aquí son muy parecidas a las playas de allí, pero obviamente también existen muchas diferencias, pero eso yo creo que enriquece tanto a unos como a los otros. ¿Qué futuro tiene esa cooperación? ¿Va a seguir adelante o esta situación de crisis que sale siempre a relucir va a impedir un poco el desarrollo de esa cooperación entre ambos lados de la frontera? Como le decía, uno de los ámbitos de cooperación que más importancia tiene entre Andalucía y el norte de Marruecos es la cooperación territorial europea. Y esta cooperación viene cofinanciada por la propia Unión Europea. Existe un programa de cooperación transfronteriza que se viene dando desde el año 2000 hasta la fecha, y en un principio la Comisión Europea no ha pensado en eliminar ese programa. Ese programa va dirigido a todas las fronteras de la Unión Europea, a todas las fronteras exteriores y, como no, a la frontera de España con el norte de África. Y en un principio, para el periodo siguiente, 2013-2017, está previsto que siga existiendo el programa y, por lo tanto, Andalucía, la región de Andalucía, la Junta de Andalucía, va a aprovechar esa posibilidad que la Comisión Europea sigue manteniendo, y seguiremos llevando a cabo proyectos de cooperación territorial y transfronteriza con el norte de Marruecos. Muchísimas gracias, Alberto Morillas, por atendernos. A vosotros, gracias. Bueno, pues nosotros vamos a conocer más ponencias y más protagonistas de este seminario Gibraltar y Marruecos, las fronteras del estrecho entre la cooperación y la soberanía. Alejandro del Valle es el coordinador del curso Gibraltar y Marruecos, las fronteras del estrecho entre la cooperación y la soberanía. Alejandro, hola, bienvenido. ¿Cuáles son los objetivos que se van a intentar cumplir durante estas 3 jornadas que dura el seminario? Bueno, nosotros queríamos sobre todo pues dar una visión también de cuestiones internacionales de la zona. Esto es cuestiones de cooperación y también cuestiones de problemas que hay por las problemáticas internacionales de la zona. Obviamente, pues las relaciones con Marruecos y las relaciones con Gibraltar. Claro, estas son cuestiones que para el resto de España pues son importantes, pero aquí son vitales. Entonces queríamos ofrecer un panorama de diversas temáticas internacionales. A nivel internacional, serán pocas las zonas en las que confluyan tanto una frontera con una colonia británica como con una frontera con un país del norte de África o una frontera exterior, además de la Unión Europea, ¿no? Claro. Esta zona es muy peculiar en ese sentido. Muy claro, no, peculiarísima, no existe en España, y además otro parecido, y además por San Roque, que tiene esta especial vinculación por su origen con Gibraltar, porque claro, San Roque es la ciudad de San Roque donde reside la de Gibraltar, es decir, el éxodo que se produjo tras 1704, los hechos militares de principios de agosto de 1704, el traslado, el exilio de San Roque, pues está muy vinculada, hacen que esté especialmente vinculada a Gibraltar, y esto sea algo muy caro para los cursos, para la zona, especialmente el tratar esta temática, que tiene aspectos de cooperación cotidiana, pero también aspectos problemáticos. Ahora se están viendo y los vamos a tratar a lo largo del curso. En esa cooperación transfronteriza, marque las 3-4 líneas básicas de cooperación que existen.
Bueno, en realidad ha sido una cooperación muy espontánea, por necesidad, ¿no?, que ha habido siempre con con la comarca del Campo de Gibraltar y que hoy está más institucionalizada. Yo creo que lo primero que llama la atención es la necesidad de la cooperación con Gibraltar, pero también al mismo tiempo la interferencia de cuestiones políticas. Es decir, que Londres, Madrid, pues siempre por cuestiones políticas pueden interferir, pueden hacer que sea muy problemática una cooperación que debía ser mucho más natural, mucho más evidente. ¿Y problemas? Aparte de ese de las interferencias de Madrid-Londres. Claro, problemas tenemos, pues los problemas que vamos a ver, que forman parte de la particularidad, la especificidad de Gibraltar en la Unión Europea, en particular aquí en la zona pues se sufre mucho el que está fuera del espacio Schengen, por lo tanto la verja es una frontera exterior, pero hay otras cuestiones, hay ahí pues particularidades de impuestos, hay algunas particularidades de inversiones, es decir, que hay muchas cuestiones en liza que hacen que a veces pues sea problemática algo que debía ser más fluido. Todos pensamos, soñamos en un futuro de paz, donde Gibraltar y pues fuera estuviera tranquilidad, integrado perfectamente, económica, socialmente en la zona, todo. Pues eso daría mucho más desarrollo que la situación actual, claro, que se ve influida por los cambios de gobierno, como hemos visto, ¿no? Claramente, en los últimos meses. Es decir, ha cambiado el gobierno de Gibraltar, de España y de Reino Unido, y hemos visto inmediatamente choque de titanes, choque de bloques, ¿podemos definirlo así? Eso, bueno, choque de políticas, pero claro, quien sufre los choques es el que cruza la frontera diario, o el que está aquí viendo cómo de repente pues hay un barco que encalla y empieza a soltar petróleo. Claro, eso no se sufre en Madrid o en Londres, eso se sufre aquí y es que no hay un acuerdo de cooperación para desastres medioambientales, que no lo hay. Entonces, bueno, estamos viendo cómo cuestiones de previsión cotidianas, pues se sufre mucho la falta de acuerdo, ¿no? ¿Solución? ¿Se van a poner encima de la mesa? ¿Se van a plantear en este seminario? Hombre, nosotros vamos a tener un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, señor Montesino, vamos a tener a un anterior político gibraltareño, Peter Montegrifo, vamos incluso a debatir mesa redonda con el presidente de la Mancomunidad, con el alcalde en fin, académicos, periodistas, también el senador Carracao, el ex senador Carracao va a estar con nosotros. Yo creo que vamos a debatir, vamos a ver qué soluciones surge y qué soluciones piensa que puede ser más factible. Alejandro del Valle, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Que vaya todo bien. Gracias. Bueno, pues un planteamiento bastante extenso y general que nos ha hecho de este seminario que se va a desarrollar durante hoy y 2 jornadas más.
La Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar. Con este título se ha iniciado esta mañana otro seminario en el marco de este curso de verano que se está desarrollando durante los últimos días en San Roque, concretamente en el Palacio de los Gobernadores. Contamos con uno de los coordinadores de este curso, La Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar, Alberto Ramos. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. Alberto, durante estas 3 jornadas, ¿cuáles son los objetivos que se van a intentar desarrollar o hacer llegar a los alumnos que van a asistir al seminario? En principio, el mismo hecho de la Constitución, las Cortes de Cádiz, su importancia, su trascendencia como hecho político, como normativa equiparable a la Constitución americana de Filadelfia o la Constitución francesa de 1791, es uno de los 3 baluartes, 3 elementos que configuran el mundo contemporáneo, que cambian la sociedad del antiguo régimen al nuevo régimen, el concepto de súbdito, el de ciudadano. Y a partir de ahí queremos profundizar en 2 ideas. Una, la trascendencia que la Constitución tiene desde el punto de vista de la normativa legal que va estableciendo y que influye en el campo de Gibraltar, sobre los señoríos, sobre la desaparición de la Inquisición. Son normativas sociales y económicas que se fueron conociendo y que tuvieron su repercusión. Y también en algo que algunas veces en unos ámbitos se olvida, la importancia que tuvo el campo de Gibraltar en la guerra de independencia, en la batalla, en la lucha contra los franceses, que fue un valor fundamental. Ya desde el principio con Castaños, el ejército que estaba aquí en Gibraltar y todo ese proceso importante. Y después profundizar en la vida de unos diputados de las Cortes de Cádiz, que es sanroqueño, que es el cura de Algeciras, Terreros. La mosca, tenemos la mosca de nuevo aquí. El cura Terreros, el cura llamado Cruz de Algeciras, que es de San Roque, y que tuvo una labor en las Cortes llamativa porque era un hombre un poco contradictorio, por una parte muy liberal, muy avanzado, y por otra parte un hombre que defendía posiciones de la Iglesia muy llamativas, contrario a la desaparición de la Inquisición, pero favorable de la desaparición de los señoríos, por ejemplo. O sea, una figura un poco contradictoria. Una figura contradictoria, muy atractiva, muy simpática, pero muy contradictoria. También se va a analizar el papel que jugó la colonia británica, Gibraltar, en esa defensa contra los franceses. Se tratará sobre todo la ayuda que prestaron los ingleses en muchos momentos en el hecho sobre todo de la guerra. Tanto las primeras posiciones que los barcos ingleses que estaban bloqueando Ceuta, que permitieron el traslado de tropas en sus propios barcos de Ceuta para sumarse al ejército de Castaño que irá a Bailén, y después también la colaboración que se fue prestando, e incluso el mismo hecho de que las hostilidades se pararan y que al final el Reino Unido y España firmaron una alianza contra el francés. Muy bien, pues Alberto Ramos, que vaya todo muy bien durante estas 3 jornadas que va a durar el seminario, y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Vamos a conocer más de este seminario, La Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar, y lo vamos a hacer gracias a otro de los ponentes que ha intervenido esta mañana. Diego Caro es el ponente que ha iniciado esta mañana el seminario La Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar, con una conferencia titulada Los diputados andaluces en las Cortes de Cádiz, perfiles biográficos e ideológicos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sobre qué ha versado? ¿En torno a qué ha girado su conferencia? Bueno, yo lo que he querido hacer en la conferencia es un análisis sociológico y profesional de los diputados que acudieron a las Cortes de Cádiz representando a lo que entonces eran los 4 reinos de Andalucía, es decir, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Entonces lo que he hecho es un estudio de la condición profesional de estos diputados, la mayoría, por ejemplo, religiosos, de sus características ideológicas, una parte de ellos liberales, otra parte de ellos absolutistas y otro de los que no conocemos mucho su ideología porque realmente intervinieron muy poco en los debates. Y luego lo que he hecho finalmente es comparar las características de estos diputados andaluces con los diputados que acudieron del resto de España, para ver si había diferencias ideológicas y políticas entre unos y otros. Y por último, en la ponencia he intentado plantear si realmente en las Cortes de Cádiz se trata alguna de las cuestiones relevantes que entonces tenía la problemática de Andalucía, es decir, el problema de la tierra, la hegemonía de la Iglesia, y he concluido que no, que los debates fueron nacionales, de problemas nacionales, y que las posiciones liberales y absolutistas estaban muy repartidas entre los distintos territorios y reinos que acudieron a las Cortes. Esas problemáticas a nivel nacional que ha concluido usted en la ponencia que se trataron en las Cortes de Cádiz,
¿tuvieron que reflejar también parte de esa problemática que se vivía en Andalucía o no? Sí, claro, porque en aquella época los problemas que tenía España eran también los problemas que tenía Andalucía, no hay una historia diferenciada. ¿Cuáles eran los problemas? Pues fundamentalmente, por ejemplo, el problema agrario, ¿no? El atraso de una agricultura con métodos medievales y en donde, en el caso de Andalucía, pues la propiedad de la tierra estaba muy concentrada en grandes señoríos que estaban explotadas muy deficientemente. Entonces, a pesar de que los ilustrados del siglo XVIII ya plantearon alternativas, realmente este problema no se va a arreglar hasta que ya se consolide el régimen liberal a partir de la muerte de Fernando VII, aunque en las Cortes de Cádiz se aprobó un primer decreto de abolición de los señoríos. Este decreto se anula cuando vuelve el absolutismo y se vuelve a poner otra vez en vigor en los años del trienio liberal, en los años 20, y vuelve a ser anulado. Y tenemos que esperar a 1837 para su implantación definitiva e irreversible. Luego hay otros problemas como la falta de instrucción, el analfabetismo, que en algunos casos en la Constitución lo que se hace a través del articulado son recoger buenas intenciones, pero que a la hora de la verdad en la práctica no se llegaron a aplicar, sobre todo por la mala suerte que tiene España de asistir 2 años después de la aprobación de la Constitución a la llegada de una monarquía absoluta que anuló por completo todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución de Cádiz. O sea, que esa llegada a la vuelta del absolutismo 2 años después hizo que en Andalucía no se notase prácticamente ninguna consecuencia. Ninguna. Prácticamente ninguna, porque realmente la Constitución de Cádiz es muy importante por lo que supone de ruptura con la sociedad del antiguo régimen, pero la tragedia, la desgracia de España estará en su poca vigencia. Hay que tener en cuenta que solamente estará en vigor 5 años y pico, 2 años ahora, del 12 al 14, 3 años del 20 al 23 y luego un pequeño periodo de algunos meses en el año 1836. Entonces, claro, aunque la Constitución recogía muchas alternativas a algunos de los problemas que tenía España, realmente sirvieron de poco porque no se aplicarán realmente. Muy bien, Diego Caro, muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Hasta ahora. Bueno, pues aquí quedan las conclusiones a las que se han llegado en la ponencia, la primera de las ponencias que forma este seminario La Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar. Bueno, pues aquí nos despedimos, aquí despedimos esta edición de este programa que está realizando Multimedia desde el Palacio de los Gobernadores, y mañana volveremos con nuevos protagonistas, con nuevos ponentes y con mucha más información sobre el desarrollo de estos 3 últimos seminarios del curso de verano de la UCA en San Roque.